Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que me permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga un excelente plana docente y muchos requisitos más. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? El mundo globalizado en el que vivimos nos exige una evolución constante. Por eso, en la Universidad César Vallejo nos renovamos, porque tus sueños no pueden detenerse. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas educativas más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital de la mano de Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas, idiomas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío. Sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso, contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia. Y hoy en día, a través del UCB Go, podrás acceder al programa de movilidad virtual académica sin salir de casa. Solo en los últimos meses, más de 900 extranjeros y 1.800 vallejianos realizaron este programa en sus diversas modalidades como clases espejo. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48.000 trabajos de investigación. En los campus, nuestros estudiantes cuentan con laboratorios y herramientas de primera generación. Hoy en día, pensando en la continuidad educativa de nuestros estudiantes, hemos adquirido diversos simuladores virtuales para hacer de la formación de nuestros vallejianos una experiencia profesional única. Actualmente, contamos con 25 carreras de pregrado y para los egresados que quieren continuar estudiando, la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo ofrece una amplia variedad, 19 maestrías y 6 doctorados, que no solo te harán obtener una formación superior, también te formarán para un competitivo mundo laboral. Prueba de ello son nuestros más de 20.800 alumnos en la Escuela de Posgrado UCB. Como ves, la Universidad César Vallejo tiene todo lo que necesitas para continuar con tus sueños. Así que no esperes más y únete a la Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU para los que quieren salir adelante. Muy buenas noches a toda nuestra comunidad educativa. El programa de formación humanística, experiencia curricular de cultura ambiental, le da la más cordial bienvenida a nuestra conferencia ambiental, responsabilidad social y economía circular en la gestión sostenible de los residuos sólidos. Un saludo a nuestras autoridades presentes. Contamos con la presencia del doctor Freddy Bardales Uriarte, director nacional del programa de formación humanística, doctora Carmen Aparcana Bizarreta, directora de Responsabilidad Social Universitaria, doctora Araceli Rubio Pachamango, coordinadora de la experiencia curricular de cultura ambiental, asimismo nuestro ponente, el doctor Leoncio Sicha Punil, y nuestro panelista, el ingeniero Néstor Rodríguez Atoche, docente de la sede Piura. Y a ustedes, estudiantes que están ahí a la distancia con nosotros,
sacando adelante una de nuestras actividades más importantes de la experiencia curricular. A continuación, palabras de bienvenida a la conferencia ambiental a cargo del doctor Freddy Bardales Uriarte, director nacional del Programa de Formación Humanística. Doctor Freddy. Muy buenas noches, un saludo muy afectuoso para nuestras autoridades, en la presencia de la doctora Carmen Aparcana, que conjuntamente con Formación Humanística ha constituido una dupla sumamente interesante en esto de la política ambiental. El saludo también para nuestro ponente, para los profesores del curso de Cultura Ambiental y por supuesto nuestro abrazo fraterno y bienvenida a nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser. Hablar de la responsabilidad social, bueno, es un tema sumamente interesante e importante, de ahí que se ha convertido pues en un eje prioritario en nuestra universidad, ¿no? Y esto permite brindar apoyo, ¿no? En diversos frentes, en diversas actividades, siendo una de ellas, considero una de las más destacadas, la gestión ambiental. Tenemos un reconocimiento de estar entre las 5 mejores universidades del país en lo que se refiere a sostenibilidad ambiental de las universidades del Perú en el año 2020. Esto es reconocido por la Red Ambiental Interuniversitaria. Es un motivo de orgullo para nosotros, como docentes, como integrantes de la comunidad vallejiana, tener este tipo de reconocimiento. La Universidad César Vallejo busca de alguna manera asegurar pues, el manejo ambiental responsable, ¿no? Y a través de ello se lideran algunas iniciativas dirigidas pues, a educar y desarrollar la conciencia ambiental. Así que quiero aprovechar estos minutos iniciales para extenderles a todos ustedes una cordial bienvenida a disfrutar de esta actividad, esperando que cada uno de nosotros sigamos siendo actores importantes y sobre todo trascendentes de esta política ambiental. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Freddy. A continuación, la presentación de la actividad en el programa de gestión ambiental a cargo de la doctora Carmen Aparcana Bizarreta, directora de Responsabilidad Social Universitaria. Doctora Carmen. Muy buenas noches, doctor Freddy Bardales Uriarte, director del Programa de Formación Humanística, doctora Araceli Rubio Pachamango, coordinadora de la asignatura de Gestión Ambiental, doctor Leonardo Cincha Munir, expositor, que hoy tendremos el gusto de compartir este espacio de interaprendizaje, queridos docentes que nos acompañan, coordinadores de responsabilidad social y en especial ustedes, queridos estudiantes. Es para el área de responsabilidad social, como muy bien lo decía el profesor Freddy Bardales, un orgullo poder tener el reconocimiento de nuestra comunidad como una universidad que promueve, desarrolla y tiene como un pilar acciones que están dirigidas a realizar esta gestión sostenible. La búsqueda de consolidarnos en este espacio es uno de los objetivos por los cuales hoy nos reunimos. Como muy bien comentaba el profesor Bardales, la posibilidad de tener este reconocimiento como una universidad que promueve la gestión ambiental responsable solamente se logra por esta alianza estratégica entre todos los actores y miembros de la comunidad universitaria. Felicito al área de formación humanística por estos espacios no solamente de interaprendizaje, sino principalmente de reflexión. El tema que a continuación desarrollaremos no solamente tiene como objetivo brindarnos información, sino principalmente convertirse en el primer escalón para guiar esta reflexión. ¿Cuál es nuestro rol para promover que esta economía circular se convierta en parte de nuestro accionar diario? Estamos seguros que luego de escuchar lo que el doctor Sicha nos compartirá,
Muchos de nosotros tendremos muchas ideas que implementar para implementar no solamente desde nuestros hogares, sino también desde las diferentes instituciones de las cuales formamos parte. Solamente si cada uno de nosotros asume un rol activo, será posible esta realidad que todos esperamos de tener un desarrollo sostenible en el tiempo. Recuerden que todas las acciones que se gestan como parte de los proyectos de responsabilidad social de la universidad están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en consideración poder contribuir a la realidad de la Agenda 2030. Pero esto no podrá ser posible si es que cada uno de nosotros no asume el rol activo que le corresponde. Es pues así, nuevamente, van mis felicitaciones y mi motivación a que este tiempo de interaprendizaje se convierta en un inicio de un proceso de reflexión inicial para luego convertirse en un compromiso. Y parafraseando a nuestro poeta César Vallejo, entendamos que sí es cierto, hay mucho por hacer, pero que nosotros somos aquellos que estamos dispuestos a asumir ese reto de hacer lo que haga falta para convertir este sueño de un planeta para nosotros y para las siguientes generaciones, no solo como lo recibimos, sino mucho mejor. Nuevamente, mis felicitaciones y esperemos que sigan así las actividades en conjunto y nuestra universidad siga posicionándose con miras a convertirse en una institución reconocida no solamente a nivel nacional, sino también internacional por su promoción de una gestión adecuada en relación a temas de medio ambiente. Un abrazo muy grande a todos y estoy segura que esta será una noche muy beneficiosa en función a los compromisos de la cual se podrán sostener. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmen. Ahora sí, vamos a pasar al desarrollo de la conferencia a cargo de nuestro expositor, doctor Leoncio Sicha Punil, maestro en gestión ambiental, doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible, docente de posgrado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, docente de la UCB, asesor de investigación, consultor ambiental, responsable del programa Educa, así como cargos jerárquicos por más de 20 años en la Municipalidad de Comas. Con ustedes, el doctor Leoncio Sicha. Por favor, doctor, puede dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. Doctor Freddy Bardales Uriarte, director nacional del programa de formación humanística. Doctora Carmen Aparcana Bizarreta, directora de responsabilidad social universitaria. Colegas todos, estudiantes que me están escuchando. Primero, quiero expresarles mi gran alegría, mi gran satisfacción de pertenecer a esta institución muy prestigiosa, muy grandiosa, y compartir estos momentos, las experiencias que he ganado durante los años de trabajo. Y sin más preámbulos, quisiera iniciar mi participación resaltando lo que ya dijo la doctora Carmen Aparcana Bizarreta. Efectivamente, todos estamos llamados a trabajar por el desarrollo sostenible. Y nuestra institución lo hace muy bien. Lo hace muy bien porque los hijos de la Universidad César Vallejo, los estudiantes que salen de la universidad, están haciendo responsabilidad social en diferentes lugares, especialmente en cada localidad donde viven ellos y están trabajando por su entorno social. Así que voy a compartir, por favor, mi presentación y iniciar en estos momentos. Bien, y entonces, hoy vamos a hablar sobre responsabilidad social y economía circular en la gestión sostenible de los residuos sólidos. Primero, responsabilidad social implica muchísimas cosas, ¿no? Mucho tendríamos que hablar de responsabilidad social. Actualmente la responsabilidad social tiene que ver con el desarrollo sostenible. La economía circular tiene que ver con el desarrollo sostenible, y el cual pues vamos a hablar de personas, vamos a hablar de la prosperidad, vamos a hablar de la paz, vamos a hablar de alianzas y también del planeta, ¿no?
Entonces, en la Asamblea de Naciones Unidas, entre el año 1983 y 1987, se conceptualizó el desarrollo sostenible como ese desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales, pero sin perjudicar las futuras generaciones. O sea, estábamos hablando, nos estaban diciendo que no seamos egoístas, porque tenemos que dejar también que gocen las futuras generaciones de lo que actualmente contamos nosotros. ¿Ok? Y entonces, tenemos que ver prácticamente en todo, nuestras orientaciones, nuestras enseñanzas, nuestra participación en la comunidad, en todo lugar que nos encontremos, ver pues hacia el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene 3 ejes importantes: el aspecto social, el aspecto económico, que tiene que estar vinculado con el aspecto ecológico. No podemos tener el aspecto social que sea soportable con el aspecto ecológico. No podemos tener un aspecto ecológico viable si no concordamos con el aspecto económico. Y no podríamos tener aspecto social si no está equilibrado con el aspecto económico. Entonces, para tener un desarrollo sostenible, pues efectivamente tenemos que armonizar estos tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Efectivamente, tenemos el desarrollo sostenible actualmente con sus 17 objetivos y 169 metas. Metas que seguramente muchos de nuestros países han ido implementándolas. Una de las... ¿en qué están? Tenemos los cinco partes primeras que tienen que ver primero con las personas, segundo con el planeta, tercero que tiene que ver con la prosperidad y crecimiento económico, tecnológico permanente. Este aspecto de prosperidad pues no puede ir sola, si no hablamos de las personas que tenemos que actuar, cambiar de actitud frente al aspecto ambiental, ¿no? La paz, que debe garantizar también la paz mundial, la paz nuestra también, y las alianzas para poder integrar a la cooperación internacional en los proyectos de desarrollo que tenemos como localidad. Entonces, vemos, ¿qué proponemos para las personas? En primer lugar, es nuestro objetivo principal, es el objetivo del desarrollo sostenible, poner fin a la pobreza en todas sus formas. Y eso implica la distribución equitativa de los recursos que obtenemos. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar pues la calidad de vida, especialmente en la agricultura, hacer sostenible la agricultura para que podamos tener pues efectivamente esa alimentación que nuestra población necesita. Garantizar una vida sana, promover el bienestar de todos y todas en todas las edades. Y esto es también cuidar nuestro entorno ambiental. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. La educación tiene que seguir siendo un servicio. La educación tiene que ser oportuna para todos. La educación tiene que ser el camino para poder forjar el futuro de este mundo, ¿no? Lograr la equidad de género. Creo que esto nos ha costado entender. Hoy tenemos que hablar de equidad de género. Hombres, mujeres, todos tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones también. Y por lo tanto, todos necesitamos empujar pues el carro por el mismo sentido. El planeta de la prosperidad. Objetivo número 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua. ¿Qué estamos viviendo ahora? Hay muchísima gente pues que aún no tiene disponibilidad de agua. Muchos tienen por horas. Y entonces es necesario que todos tengamos acceso al agua, que es el elemento más importante para nuestras vidas. Garantizar el acceso a la energía también asequible. Todavía tenemos en el país, extraemos
energía de algún lado, pero ese lugar no goza de ese beneficio. Y por lo tanto, necesitamos que esto también sea equitativo. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, tanto en el empleo como en la productividad y el trabajo decente para todos, ¿no? Y aquí hablamos de empresarios dentro del desarrollo sostenible, empresarios dentro de responsabilidad social, empresarios líderes que manejan efectivamente el frente interno de su empresa y el frente externo de su empresa. El frente interno coincidiendo efectivamente, poniéndose parte de los trabajadores y haciendo un trato horizontal, no vertical. Construir las infraestructuras resilientes. Poner pues la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Infraestructuras que efectivamente tienen que estar disponibles para soportar los fenómenos también que tenemos, ¿no? Reducir la desigualdad entre los países grandes y los países chicos. No podemos seguir hablando de países subdesarrollados, en países en desarrollo y países desarrollados. Igualmente, generamos pues tanta desigualdad hasta en la producción de los gases de efecto invernadero. Entonces, países chicos producimos menos y tenemos menos beneficios. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esto es una aspiración y que tenemos que hacer realidad en cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Cuando hablemos del planeta y la prosperidad, también tenemos que hablar de garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. No tenemos que irnos al sesgo del consumismo o la producción solamente para obtener economía, sino tenemos que hacer que esto sea sostenible, sea manejable. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. ¿Y eso qué implica? Evitar pues generar los gases del efecto invernadero, cambiar de actitud desde nuestros hogares, cambiar de actitud desde nuestras escuelas, cambiar de actitud también como responsables de una empresa. Conservar y utilizar la forma sostenible de los océanos. Queridos colegas, queridos estudiantes, hoy nuestros mares están siendo utilizados como lugares de disposición final de residuos, especialmente los plásticos. Hoy estamos consumiendo ya plásticos, microplásticos, cuando consumimos pescado. Proteger y restablecer, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener también la pérdida de la biodiversidad. Y entonces tenemos que luchar contra la deforestación, que es lo que genera la pérdida de la biodiversidad y también la contaminación de los suelos. Finalmente tenemos dos objetivos más sobre la paz. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Para ello debemos facilitar el acceso a la justicia para todos y construir en todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Qué bueno sería que todos rindamos cuentas de nuestros actos, ¿no? Empresas, instituciones públicas y privadas también. Objetivo número 17, las alianzas. Fortalecer los medios de implementación y revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Aquí tenemos que buscar alianzas. Tenemos que hacer equipos con grandes potencias también para poder lograr nuestros objetivos principales. Bien, vamos a entrar a lo que se llama responsabilidad social empresarial. Como su nombre le indica, y aquí tenemos que hablar del uso de los recursos de la naturaleza, una mejora continua, la transparencia que tiene que haber en nuestras empresas, el mercado, los consumidores, la responsabilidad social que tiene la empresa, la ética de una empresa que no tiene que ser necesariamente
o tendría que aplicar su moral y su ética, ¿no es cierto? ¿Qué más? También manejar sus recursos y hacer una empresa sostenible ambientalmente. Es entonces responsabilidad social. La responsabilidad social de una organización ante los impactos está conceptualizado como las actividades que ocasionan en la sociedad y el ambiente, ¿no? De los impactos que generan sus actos en el ambiente y en la sociedad. Y esto debe contribuir al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Se debe tomar en consideración las expectativas de las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Aquí tenemos, primero, los trabajadores. Segundo, nuestros clientes. Tercero, nuestros proveedores también. O sea, tenemos un mundo por hablar sobre estas empresas, ¿no? Que cumplan con la legislación aplicable y que sea coherente con la normativa internacional y el comportamiento, ¿no? Y el comportamiento efectivamente. Que esté integrada a toda la organización y que lleve en práctica sus relaciones. Entonces, esa es responsabilidad social. En otras palabras, ¿cómo viene a ser responsabilidad social? La responsabilidad de una institución, su contribución hacia el planeta, hacia el desarrollo sostenible. El principal objetivo de la responsabilidad social es maximizar la contribución de su organización al desarrollo sostenible. ¿Y cómo va a contribuir? Primero, tiene que mejorar su sistema de producción, tiene que aprender a usar racionalmente los recursos de la naturaleza y sobre todo manejar adecuadamente sus recursos. En este caso, ya entramos con el concepto de economía circular. Bien. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa responsabilidad social? Es un proceso para ser ambientalmente responsable. Quiere decir, generar el menor impacto posible en la sociedad en la cual está instalado. El cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo. En el país nuestro país es rico en normas, pero en realidad no las cumplimos, ¿no? Y las empresas tampoco las cumplen, ¿no? Gestión de los recursos naturales, que tiene que ser racional, debe ser racional sus recursos naturales, porque en esto tenemos que incluir ya lo que hemos recuperado, o sea, el concepto de reciclaje. Ecoeficiencia y mercados verdes. Ecoeficiencia implica potenciar, optimizar los recursos con que contamos, ¿no es cierto?, para tener mercados verdes. Y sobre todo, la normalización. Hablamos de una empresa responsable, ¿no es cierto? Más amigos, aplique tecnologías limpias. Las tecnologías limpias son los procesos o métodos que permiten reducir el impacto de las actividades de las empresas en el ambiente. ¿Qué hacemos? Mejora de la eficiencia, que podemos hacer efectivamente haciendo pues cambio de actitud, capacitando a nuestros trabajadores, ¿no es cierto? Mejorando nuestro equipamiento también, ¿no es cierto? Utilizando tecnología que está disponible ahora. Beneficios económicos. Mayor competitividad. Principio de precaución. Criterios para la elección de las tecnologías limpias. Entonces, aquí necesitamos no una empresa de ayer, sino una empresa que tenga una visión hacia el futuro. Eficiencia. Producir más con menos recursos, ¿no? Menos recursos naturales, materias primas e insumos. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta empresa? Un ecoposicionamiento de la producción. Producción limpia, obviamente, ¿no? El resultado que vamos a tener, economía más ecología y obtenemos la ecoeficiencia. En este caso, ya estamos hablando de la reutilización de la cadena de valor que podemos tener del manejo de los residuos. Valor agregado a la ecoeficiencia.
conseguimos con la ecoeficiencia en nuestras empresas dentro de la responsabilidad social? Reducimos los costos de producción. Promovemos las innovaciones en los procesos productivos. Mejor maquinaria, que no genere emisiones, ¿no es cierto? Que no dañe tampoco la salud de los trabajadores. Mejora el desempeño económico y financiero, porque obviamente vamos a tener menos pérdidas y vamos a tener mayor productividad y sobre todo mejor comportamiento de nuestra empresa hacia el ambiente. Vamos a evitar las multas y sanciones porque somos una empresa legal, ¿no es cierto? Legalmente constituida con valores y con ética. Fortalece las relaciones con la comunidad. La comunidad nos va a apreciar muchísimo, nos va a querer cuando nosotros cumplamos con nuestro deber de responsabilidad social hacia la comunidad. No necesitamos ser filantrópicos, no necesitamos dar dádivas a la comunidad, sino hay que trabajar con la comunidad para mejorar nuestro entorno. Mayor prestigio entre los clientes y proveedores. Obviamente, si tenemos mejores trabajadores, tenemos un buen producto de calidad y entonces vamos a tener mejores proveedores también. Incrementa la competitividad. ¿Con quién? Con procesos sencillos, con procesos más sencillos, más ecológicos y más limpios. Promovemos también un ambiente laboral sano. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando el empresario también se convierte en un líder. Cuando el empresario tiene un manejo horizontal, cuando el empresario realmente es parte de la producción y parte del consumo también. Disminuye los desechos y la contaminación. Esta creo que es la parte más importante. Tenemos un problema de manejo de desechos que no hemos podido resolver por muchísimos años. Y entonces, esa es una parte muy importante. Bueno, tenemos 7 factores de éxito para la ecoeficiencia. Reducir la intensidad del uso de materias primas. Las materias primas cada vez están más escasas ya. Nuestras materias primas también son finitos. Y entonces tenemos que reducir al máximo. Reducir la intensidad energética también. Saber usar en qué momento. Reducir la dispersión tóxica, las emisiones que generamos, los efluentes que generamos, que dañan tanto a los elementos principales del ambiente, el agua, el suelo y el aire. Fomentar el reciclaje de materiales. Qué bueno sería que comencemos segregando desde la casa y tengamos material disponible para el reciclaje y nuevamente en la industria, ¿no es cierto? Maximizar el uso sostenible de los recursos naturales. Extender la durabilidad de los productos. Eso implica que aquel material que hemos usado podríamos reusar una y otra vez, en lugar de que termine en el relleno sanitario. Incrementar la intensidad de los bienes y servicios. ¿Cuál es nuestra tendencia entonces? ¿Cuál era nuestra empresa anterior? ¿Cuál era esa empresa que conocemos? Tenía el ciclo tradicional. ¿Qué cosa es? En realidad, consumir la materia prima, ¿no es cierto? Producir, usarlos y tirarlos. Eso era. ¿Qué generábamos con eso? Más contaminación, más ineficiencia y menos desarrollo. ¿Cuál es la tendencia entonces real? Hoy hablamos de eficiencia, hablamos de menos contaminación y más desarrollo. Y ese es el ciclo deseable para nuestras empresas dentro del esquema de desarrollo ambiental. El reciclaje. El reciclaje es una actividad de recuperar los desechos sólidos que generamos en la fuente, ¿no es cierto? Tanto las empresas, prácticamente todos generamos residuos. Generamos residuos en nuestros domicilios, generamos residuos en la industria también. Y para ello, les presentamos pues, estos tachitos que han sido oficializados mediante las normas técnicas 900-58-2019. Para las municipalidades con 4 unidades y para las empresas igualmente con 7 unidades. Aquí habría que aprender en nuestras instituciones también a separar los residuos, a ubicar los residuos donde corresponden. Residuos reciclables en el tacho que corresponde, será en el tacho verde. Los residuos no reciclables tendrá que ir en el tacho de color negro, ¿no es cierto? A cada uno tendríamos que ubicar donde corresponda, de manera que
la gestión de residuos sea mucho más fácil. Y eso hay que comenzar en las empresas y en nuestros domicilios, ¿no es cierto? Más, marketing. No necesitamos una empresa marketera, sino necesitamos una empresa que haga marketing ecológico. Necesitamos un consumidor verde también. Y entonces, un marketing ecológico dentro del esquema de consumidor verde se preocupa principalmente por la situación del ambiente. Busca que sus productos sean amigables con el ambiente. Valora los productos dentro de la ecoeficiencia. Su estilo de vida está enfocada en la vida sana y natural. Y además, nuestros clientes pagan más precio elevado por consumir productos ecológicos. Y eso es el marketing ecológico. No es que el empresario nos ponga tanta propaganda en el ambiente que finalmente no es lo normal, ¿no es cierto? Muchas veces corremos por las ofertas, ¿no es cierto? Pero no encontramos la calidad de producto. Dentro de este esquema tenemos el ISO 14000, que tiene que ver con el aspecto ambiental. ¿Dónde parte entonces la aplicación del ISO 14000? En nuestra política ambiental. Y entonces, para que tengamos una mejora continua, tenemos que implementar en cada una de sus instituciones públicas, privadas, ¿no es cierto? Además, tenemos que verificar también, hacer las acciones correctivas para ver si nuestra política está andando bien, para que podamos garantizar una mejora continua. Y entonces, el ISO 14000 es una norma internacional que que no es vinculante. Sin embargo, pues nos va a dar la tarjeta verde para que podamos tener un equilibrio, seguramente, que nos abra más puertas hacia nuestras empresas, para que podamos también trabajar el aspecto ambiental de mejor manera. Tenemos las normas internacionales. La Organización Internacional del Trabajo, hay una declaración tripartita de los principios sobre las empresas y su política social. La Organización de las Naciones Unidas, tenemos los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. La ONU nos habla del Pacto Global. Tenemos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que también nos dan los directrices para las empresas multinacionales. Y hoy tenemos que hablar del ISO 26000, que es una guía sobre la responsabilidad social. Esta es nuestra guía, la que tenemos que aplicar ahora. Pues precisamente esta norma se ha desarrollado en realidad en muchos países y habla pues sobre la responsabilidad social de cada organización y el tipo de empresa que debemos tener. Es una guía muy fácil de aplicarlo y que nuestras empresas podrían hacerlo. Entonces, ¿qué contiene el ISO 26000? 7 materias fundamentales. Primero, derechos humanos. Segundo, las prácticas laborales que tienes dentro de nuestra empresa. Tercero, el aspecto ambiental, que es fundamental. El cuarto, las prácticas justas de operación. La quinta, asuntos de consumidores. La sexta, participación activa y el desarrollo de la comunidad. Y esta también es un objetivo importante de nuestras empresas dentro del esquema de responsabilidad social. Gobernanza y organización. Bueno, vamos a ver cómo desarrollamos cada uno. Derechos humanos. Debida diligencia. Quiere decir el respeto, la consideración a nuestros trabajadores. Situaciones de riesgo para los derechos humanos. Tenemos que asegurar que nuestros trabajadores no tienen que, por lo menos deben estar asegurados sobre las situaciones de riesgo que vamos a tener. Evitar la complejidad, o sea, cualquier situación anómala debe ser reportada, debe ser denunciada. Resolución de los reclamos. Los reclamos en el frente interno, en el frente externo también de la empresa. Discriminación
y grupos vulnerables. Derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, principios fundamentales y derechos laborales. Y aquí hablamos de una empresa modelo, pues todos los derechos y para desarrollar una empresa eficiente, una empresa con prácticas legales, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es las prácticas laborales? Trabajo y relaciones laborales. Aquí hablamos donde el empresario es la persona, es la primera persona que respeta los derechos de los trabajadores. Es el líder que sabe emplear las palabritas mágicas. Por favor, muchas gracias, discúlpame, ¿no es cierto? Condiciones de trabajo y protección social. Las condiciones de trabajo también implican en el desarrollo de la empresa. El diálogo social con nuestro entorno ambiental. Velar por la salud y la seguridad en el trabajo. ¿De quiénes? De los trabajadores y sus familiares de los trabajadores, que es nuestro interés. Desarrollo humano y capacitación en el lugar de trabajo. Queridos colegas, estudiantes, el mejor recurso que tiene una empresa es el recurso humano. Podemos tener las mejores máquinas, podemos tener la mejor tecnología, pero si no capacitamos al recurso humano, y entonces nuestra empresa no prosperará. Prácticas ambientales, prevención de la contaminación. Y aquí hablamos del manejo de la materia prima, hablamos del entorno ambiental, ¿cierto? El uso sostenible de los recursos. No a la depredación. Mitigar el cambio climático y adaptación al mismo. Mitigar implica pues no generar más emisiones de los gases del efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, el metano, ¿no es cierto? Y otros tipos de gases también que tenemos en el espacio. Protección del ambiente, la biodiversidad, la restauración de los hábitats naturales. Pues todavía tenemos problemas que resolver en el país, que vamos a ver seguramente más adelante este tipo de problemas. Pues debemos tener prácticas justas de operación. ¿Y cuáles son esas prácticas justas? Primero, la anticorrupción. Cuando tengamos empresas realmente sin corrupción, ya sean públicas o privadas, entonces nos va a llevar hacia el desarrollo, porque la corrupción es el que en realidad es un cáncer que nos está consumiendo. Participación política y responsable. También es una acción que tenemos que hacer. Competencia justa, no queremos competencia desleal. La competencia justa, pero con valores y con ética. Promover la responsabilidad social en la cadena de valor. O sea, hablamos desde el consumo de materia prima, hablamos en la producción, en la distribución, ¿no es cierto? Y también en el manejo de los residuos. Respeto a los derechos de propiedad. Y esto hay que respetarlo, obviamente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos asuntos de los consumidores? Prácticas justas en lo que es la mercancía, información objetiva, también justas, ¿no es cierto? Qué bueno sería que el empresario nos diga, el elemento que te estoy vendiendo tiene alto contenido de azúcar, o tiene dióxido de carbono, o tiene preservantes, ¿no es cierto? Nos costó muchísimo implementar el tema de los ortógonos en las mercaderías. Creo que eso debe ser una práctica cotidiana en protección también de la salud de las personas, ¿no? Protección de la salud y seguridad de los consumidores. Los consumidores también tenemos derechos y necesitamos ser protegidos por las empresas que producen efectivamente el producto. Consumo sostenible, no ser consumistas. Servicio de atención al cliente, apoyo y resolución a las quejas y controversias. Esta tiene que ser puntual y oportuna. Protección y privacidad de los datos de los consumidores. También hay que guardar la reserva correspondiente. Acceso a los servicios esenciales, educación y toma de conciencia. También es parte de las acciones que la empresa
debe implementar. Participación activa y desarrollo de la comunidad. ¿Dónde se desarrolla la empresa? En la comunidad. Y por lo tanto, necesitamos que la comunidad tenga una participación activa hacia la empresa. ¿Cómo debe participar? La empresa debe participar hacia la comunidad, fomentando la educación, fomentando la cultura, creando empleo, desarrollo también de habilidades en la comunidad, ¿no es cierto? Desarrollo y acceso a la tecnología, generación de riquezas e ingresos también en la comunidad, cuidando la salud también de la comunidad y generando inversión social. ¿Qué cosa es inversión social? Es darle información a la población, es capacitar también a la población, ¿no es cierto? Hay empresas dentro de su esquema de responsabilidad social, hacen proyectos grandes, por ejemplo, para el manejo sostenible del agua, para la producción de del forraje, para la producción de ganadera, la lechera, etcétera, etcétera, dentro de los aspectos de responsabilidad social. Eso es lo que genera el desarrollo de la comunidad. Tenemos 7 principios. Un principio inicial es lo de rendición de cuentas. Todas las empresas deben estar no obligadas, sino por cuenta propia, rendir sus cuentas con transparencia, con comportamiento ético y respeto a los intereses también de las partes, ¿no? De las partes que pueden ser afectadas también con el funcionamiento de la empresa. Respeto al principio de la legalidad. Respeto a la normativa internacional y el comportamiento también. Respeto a los derechos humanos. Y entonces, aquí hablamos de una comunidad que exige a la empresa que tenga pues un comportamiento ético, un comportamiento adecuado. Realmente tenemos este esquema en el cual es un resumen de todo lo que debe ser una empresa dentro del esquema de responsabilidad social. Aquí hablamos de las relaciones, hablamos precisamente de lo que ya explicamos anteriormente. Vamos a pasar entonces a la economía circular. ¿Y qué cosa es economía circular? Economía circular tiene que ver necesariamente con la adquisición de materiales. Tiene que ver con el reciclaje, con el tratamiento, con el alargamiento de la vida útil de los materiales que utilizamos. La economía circular tiene que ver precisamente que la materia prima que usamos tiene que tener todo el tratamiento posible y lo que realmente ya no podemos reusar, ya no podemos utilizarlo, será destinado a disposición final. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Economía circular es una estrategia económica ambiental que se encuentra estrechamente relacionado con la sostenibilidad. ¿Qué busca entonces? Busca reducir tanto la entrada de materiales como la producción de los desechos, creando un ciclo donde dichos desechos son tratados para volver a introducirlos en el sistema de la producción. O sea, tenemos que recuperar todo lo que se llama residuos para poder insertar como materia prima al proceso industrial. Entonces, aquí tenemos las 3 economías que conocemos hasta ahora. La economía lineal, que era consumir la materia prima, producirlo, utilizarlo, generar residuos y llevarlo seguramente al relleno sanitario. El relleno sanitario ya no es una solución actualmente, ¿no es cierto? Relleno sanitario es trasladar un impacto de un lugar a otro. Y ya no se debe, creo que debemos cambiar otra forma de tratar los residuos. La otra forma de economía, o la otra forma, una estrategia era el reciclaje. Reciclar, segregar primero para reciclar, ¿no es cierto?, las materias primas y introducir en la producción como para seguir produciendo el mismo material u otro producto. De manera que vamos a ahorrar materia prima. Si tratamos del papel, por ejemplo, dejaremos de talar tantos árboles porque los papeles se fabrican de la pulpa de los árboles. Hoy la tecnología ha avanzado y por lo menos esta parte virtual creo que sí nos está ahorrando muchísimo
recursos en lo que significa especialmente papel. Y entonces, ¿qué es economía circular? La economía circular es consumir la materia prima, hacer la producción, ¿no es cierto? La reelaboración del material, hacer la distribución, consumir, reutilizar, reparar, ¿no es cierto? Y hacer la recolección del residuo, reciclarlo y nuevamente insertarlo como materia prima. De manera que vamos a alargar la vida útil de nuestros materiales. Bueno, la economía circular tiene ejes estratégicos. Primero, la valoración económica. Reconocer el valor de los recursos naturales y de la diversidad biológica. La mitigación de la pobreza, el impulso de la equidad social también. Políticas de creación de oportunidades de desarrollo. ¿Qué más? La sustitución del consumo de combustibles fósiles. Hablamos todos los derivados del petróleo. ¿Qué nos generan, amigos? Que nos generan especialmente los principales gases del efecto invernadero. El dióxido de carbono, ¿no es cierto? Aparte del dióxido de carbono, tenemos pues el azufre y el plomo que disponemos hacia el espacio. Entonces tenemos que hacer una reconversión tecnológica. Tenemos que tener inversión de capital natural, fondos públicos y privados, para que podamos tener estrategias verdes, ¿no es cierto? Y entonces aquí necesitamos formular políticas, establecimiento de marcos regulatorios, ¿no es cierto? Como la que tenemos actualmente para los residuos, tenemos el decreto legislativo 1278, su reglamento la 014 y también su modificatoria la 1501. La priorización de la inversión y gasto público. ¿En qué? En el enverdecimiento de los sectores económicos. Inversión de capital natural. Aplicación de los instrumentos económicos que orienten a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Inversión en el desarrollo de capacidades. Necesitamos capacitar a nuestra población. Necesitamos darle información a nuestra población para que cambie de actitud y que se englobe pues, este tema de economía circular. Vamos a conseguir oportunidades de negocios y empleos también. Uso eficiente de los recursos disponibles. Diseño innovador de manufacturas sostenibles. Ya no más empaques no reciclables. Reducción y valorización de los residuos sólidos. Comercio y consumidores responsables. Ahorro y energías limpias renovables. Y entonces tenemos que hablar del desarrollo industrial inclusivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la economía circular? Primero, busca limitar la producción de residuos. Se enfoca en las fuentes de energía renovables. Hoy deberíamos estar hablando del aprovechamiento de energía solar, ¿no? Instalación de paneles fotovoltaicos para producir energía eléctrica, ¿no es cierto? Pero todavía estamos muy incipientes en lo que es la legislación en materia de energía. La inserción de los aspectos ambientales, económicos y sociales también. Se podría resumir entonces en las R's. Nosotros aplicamos 5 R's. Una R de rechazo, que es en el cual podríamos rechazar diferentes tipos de productos cuando vamos hacia el mercado. Podemos reducir planificando, podemos reusar casi todos los materiales, podemos reciclar el material que sirve para poder nuevamente poner en la industria, ¿no es cierto? Y entonces, eso se llama economía circular. Entonces, el sistema lineal de la economía ya llegó a su tope, amigos. Ya no podemos seguir con la economía lineal. Hoy estamos hablando de que tenemos que ver en la naturaleza materiales que fluyen. Los desechos de una especie sirven pues de comida para otros. Los que nacen, crecen y luego mueren, pero sirven en la naturaleza como nutrientes a otros tipos de seres. Entonces, ahí hablamos de economía circular. Bien.
Entonces entramos a lo que les hemos ofrecido, a la gestión de residuos sólidos sostenibles dentro del esquema de economía circular. Todos generamos residuos. Las empresas generamos residuos y nuestras viviendas también, en todos los lados generamos residuos. Entonces, vamos a ir a la evolución de la gestión de residuos sólidos en nuestro país. Hace 21 años, amigos, se dio la primera ley en el Perú, la ley 27314. Su reglamento se publicó 4 años después, es el decreto supremo 057. Su reglamento fue publicado otros 4 años después, el año 2009, el decreto legislativo 1065. ¿Pero qué habíamos obtenido? Han pasado 20 años y aún no hemos podido resolver el problema de gestión de los residuos sólidos. En la fuente seguimos almacenando en un solo tacho, no hay trabajo de segregación, no hay trabajo de recuperación, no hay acciones que tiendan a esto que lo llamamos economía circular. Y entonces, año 2016, diciembre 23 del año 2016, se publica el decreto legislativo 1278. Y entonces, este decreto legislativo tiene el espíritu tiene el principio de economía circular. Hoy hablamos de su reglamento. Su reglamento fue publicado un año después, en diciembre del año 2017, mediante el decreto legislativo 014. 2020, el año pasado nomás, se ha modificado sustancialmente esta norma con el decreto legislativo 1501. En su artículo 34 nos dice que es obligatorio, hoy día es obligatorio segregar en la fuente. O sea, separar los residuos que valen de los que no valen. Aquellos que podemos reutilizar, los que no podemos reutilizar. Y entonces, recién podemos hablar de economía circular, recién podríamos decir que efectivamente estamos en buen camino. Entonces les presento aquí quiénes son nuestras autoridades competentes. Primero, el Ministerio del Ambiente es el ente rector para toda la gestión ambiental. Tenemos las autoridades sectoriales. Las autoridades sectoriales, estamos hablando de todos los ministerios, ¿no? El sector minero, el sector energético, el sector industrial, el sector agropecuario, el sector agroindustrial también, y el sector hospitalario. Todos generan distintos tipos de residuos en materia de residuos. Tenemos los gobiernos regionales. En el caso de Lima, recuerden ustedes que tenemos 2 tipos de regiones, región Lima provincias y también tenemos región Lima metropolitana. Región Lima metropolitana compuesto por 43 distritos. Dentro de ellos está Los Olivos, Comas, en el cual se desarrolla pues nuestra universidad. Los gobiernos locales, igualmente, son los encargados pues efectivamente de gestionar, de manejar los residuos sólidos. Ahora, dentro del esquema planteado por esta norma, ¿no es cierto? Entonces, el decreto legislativo 1278 establece también competencias. Competencia del SENACE es aprobar los instrumentos de gestión ambiental de las infraestructuras de residuos sólidos también, como por ejemplo, estaciones de transferencia, plantas de tratamiento, etc. El gobierno regional aprueba los instrumentos de gestión ambiental para la región. También autoriza las infraestructuras de residuos sólidos municipales. Tenemos la municipalidad provincial, que también aprueba los instrumentos de gestión ambiental para la provincia, ¿no? Sobre el manejo de los residuos sólidos, cuando se trate de 2 o más. ¿Cómo estábamos en manejo de residuos? Ya les había comentado que la ley 27314 se había dado hace 21 años, que su reglamento era en el año 2004, y su modificatoria 1065. Pero nuestro triángulo era el mismo que observan ustedes, un triángulo normal, donde la prevención
era mínima, donde la reutilización también era muy precario, donde el reciclaje era incipiente, la valorización ni existía. Hoy estamos hablando de un triángulo invertido, en el que la parte ancha tenemos que dedicarlo a la prevención. Tenemos que dedicarlo a evitar generar los residuos sólidos en todos los lugares de generación, en la fuente. Tenemos que priorizar la reutilización, el reciclaje, la valorización energética, por ejemplo, de los residuos orgánicos. Y entonces, amigos, a la eliminación, ya sea a la planta de tratamiento o a la planta del relleno sanitario, debe ir aquel residuo que ya no podemos recuperar. O sea, aquello que realmente ya no nos sirve para nada, ¿no? Y eso creo que no existe. Bien, ¿cómo estamos entonces? ¿Cuál es la problemática global que tenemos actualmente? No me van a creer, pero estas son las cifras de carácter mundial. 10.000 millones de toneladas de residuos urbanos generados anualmente que van en aumento. Conforme vamos hacia el consumismo, entonces vamos a un aumento. 2.000 millones de personas sin acceso a recolección. Amigos, 2.000 millones de personas en el mundo todavía no tienen el servicio de recolección de los residuos. Tenemos 3.000 millones de personas sin acceso a instalaciones de disposición final. O sea, ni siquiera tenemos el precario relleno sanitario. La mayoría de los países en desarrollo carecen de infraestructura legal y de gestión suficiente. Esa es nuestra realidad en el mundo. Es increíble, pero es cierto. ¿Qué tenemos entonces en el mundo? Tenemos un promedio de generación por persona de 30, el consumo de 30 kilogramos de materia prima. Y la generación de 1 kilogramo de residuos por habitante día. Y entonces, ¿cómo es que van a soportar pues la materia prima natural? Es casi imposible esta tendencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues tenemos impactos locales en el aspecto de la salud, tenemos un ambiente deteriorado, una economía también incipiente, ¿no es cierto? Los aspectos globales, estamos con el agotamiento de los recursos, el cambio climático que actualmente nos agobia, la variación del clima, ¿no es cierto? La desglaciación, la pérdida de la biodiversidad, ¿no es cierto? Y sobre todo, amigos, estamos hablando de los residuos que están en nuestros mares, en nuestros cuerpos de agua, en nuestros ríos, ¿no es cierto? En nuestros lagos, donde está el ser humano, ahí ya llegó el plástico, también ya llegó la contaminación. Y entonces, estos son parte de la fotografía del momento que tenemos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de esta problemática, tenemos que pasar pues de la economía lineal, que es un modelo insostenible, donde consumíamos los recursos naturales, extraemos, producimos, luego descartamos, ¿no es cierto? Y llevamos a disposición final. Hoy tenemos que hablar de economía circular, porque esto es insostenible, definitivamente. Entonces, ¿cómo estamos en el Perú? La inadecuada gestión de los residuos sólidos municipales a nivel nacional es un problema ambiental muy grave. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos nuestros cuerpos de agua, tenemos el suelo y aire fuertemente contaminados y afectados. No hay un río que no esté contaminado. Es más, como consecuencia de ello, también estamos consumiendo alimentos altamente contaminados, porque efectivamente esas aguas contaminadas hacen pues que nuestras plantas también, o los alimentos que consumimos, tengan coliformes, tengan metales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo estamos ahora? En el Perú estamos generando un poco más de 20.000 toneladas diarias de residuos.
de los cuales, amigos, solamente van a disposición final el 49%. El 50% todavía está en los botaderos. O sea, en el país estamos con más de la mitad de los residuos que generamos en campo abierto. ¿Qué están haciendo? Contaminando el aire, contaminando el suelo, contaminando el agua subterránea y el agua superficial también. Y ustedes ven ahí el 1%, que casi no se ve. ¿Qué cosa es el 1%? Es la disposición, en realidad es la valorización, es el reciclaje. Quiere decir que todavía estamos en nada, amigos. Entonces, actualmente tenemos 52 rellenos sanitarios a nivel país para residuos municipales. Tenemos 9 rellenos de seguridad. Y nada más que nada menos tenemos 1.585 botaderos. Pues supera pues toda situación que de repente no nos imaginamos, pero así están las cosas. Ahí están los 52 rellenos sanitarios. ¿Dónde están esos 1.585 botaderos? En Ancas tenemos 149, en Cajamarca tenemos 123, en Puno 111, en Lambayeque 438, en Ica tenemos 276, en Piura 201 talleres. Entonces, esos son los botaderos que efectivamente están afectando fuertemente a nuestro ambiente. Muy bien. Y entonces nos vamos hacia la economía circular para poder resolver este tremendo problema que tenemos en el mundo y en nuestro país también. ¿Cuáles son principios entonces? Preservar y mejorar el capital natural. Tenemos que dejar de consumir en exceso la materia prima, incluyendo en esto el reciclaje. Optimizar el rendimiento de los recursos. Efectivamente, hablamos de la circulación de los recursos, ¿no? Eficiencia, minimizar las fugas y las externalidades negativas. Entonces, de esta manera, entramos ya a lo que se llama economía circular en el manejo de los residuos. Tenemos 5 principios. En primer lugar, la economía circular. La valorización de los residuos. El principio de responsabilidad extendida. Actualmente, amigos, yo estoy seguro que nosotros creemos que cuando entregamos a un vehículo recolector, decimos que ya nos vamos a olvidar porque lo van a llevar a un lugar de disposición final segura. Falso. La propia ley dice que nosotros tenemos responsabilidad extendida como generadores o como productores también. Y tenemos que saber a dónde se están yendo nuestros residuos. ¿Qué están haciendo con nuestros residuos? El principio de responsabilidad compartida. Cuando decimos extendida, es que ahí tenemos el generador, el transportador y también el productor. Aquí hablamos responsabilidad compartida del generador con el gestor, ¿no es cierto? Principio de protección del ambiente y la salud pública. Esta no la teníamos antes. Hoy tenemos que aplicar este principio, ¿no es cierto? Entonces, la propia ley 1278 hoy nos habla pues de la minimización como un aspecto muy importante y primordial. ¿Dónde tenemos que hacer? En la fuente de generación, en las empresas, en nuestros domicilios, en nuestras instituciones. Aquí tenemos que hablar del almacenamiento selectivo, de la recolección selectiva. Y entonces, yo seguro que muchos se preguntarán, ¿y cuándo vamos a hacer recolección selectiva? Pues ya lo estamos haciendo. Las municipalidades que no tienen recursos han incluido en su sistema de gestión ambiental a los recicladores previa formalización. ¿Y dónde está eso? Está incluido dentro de la ley 29.419, que es la ley del reciclador, y su reglamento la 001. Y entonces, aquí, en la fuente la separamos, el material recuperable, el material reusable, el material reciclable, será llevado pues hacia la industria. Y solamente aquel residuo que no se puede recuperar, irá a disposición final. De manera que estamos hablando de la recuperación de nuestros residuos. ¿Cuáles son los principios que debemos tener? Tener los residuos bajo control.
detener el vertido incontrolado a los cuerpos de agua, a los espacios públicos, ¿no es cierto? Gestión adecuada de los residuos peligrosos también. ¿Cuáles son esos residuos peligrosos? De repente no los conocemos. Aquellos que se generan en los establecimientos de atención médica. Aquellos que se generan en establecimientos de atención médica. Hablamos humanos y también animales. Las veterinarias también generan residuos peligrosos. Basta saber una de las características de un residuo, que puede ser tóxico, puede ser patógeno, puede ser radiactivo, inflamable, etcétera, para que un residuo que tengamos sea peligroso. Y entonces, a estos residuos también tenemos que manejar bien. Pasar desde la economía lineal a una economía circular. Dentro del enfoque de la prevención de los residuos. Enfoque del cierre de los ciclos. O sea, tenemos que cerrar ese circuito. ¿No? Ya no tiene que ser una línea, sino hoy hablamos de un circuito. Muy bien. Eso es lo mismo que vamos a decir, ¿no es cierto? Hay un consumo de materia prima virgen, vamos a la industria, ¿no es cierto? En la industria lo transformamos, luego lo llevamos a un centro de acopio, a aquellos residuos. Obviamente, igual, todo el proceso de recuperación. Y para esto tenemos que tener actitud, el cambio de actitud, cambiar también del consumismo, pues, hacia el consumo responsable. Bien, tenemos la clasificación de los residuos, distintos tipos de residuos que de repente no los conocemos. Primero, hay una clasificación por su origen, hablamos de los residuos domiciliarios, aquellos que se generan en nuestros domicilios, las comerciales en todos los tipos de negocio, desde una bodeguita, podemos hablar también de las pollerías, podemos hablar de los cifras, todos los tipos de negocios, incluyendo mercados. Los de limpieza de espacios públicos, las municipalidades hacen este trabajo. De los establecimientos de atención de salud, aquí se generan residuos peligrosos, pero también hay residuos no peligrosos, ¿no es cierto? Las industriales, residuos como resultantes del proceso industrial. De las actividades de construcción, hoy hablamos que también esto es responsabilidad de la municipalidad, especialmente aquellos considerados de obras menores. Los agropecuarios, aquí está el grupo de pesticidas, los fungicidas, todos los tipos de elementos, ¿no? De instalaciones de actividades especiales, como por ejemplo laboratorios. Los peligrosos, aquellos que tienen características que los mencioné, de inflamabilidad, toxicidad, radiactividad, etc. Los no peligrosos, también aquellos que no ofrecen peligro, pero obviamente por su peligrosidad solamente tenemos dos clasificaciones, peligrosos y no peligrosos. Por su gestión, también solamente tenemos dos, de gestión municipal y de gestión no municipal. ¿Cuál es la de gestión municipal? Enumeramos entonces los residuos domiciliarios, los residuos comerciales, los residuos también aquellos que son parecidos, los de espacios públicos. Ahora con la nueva ley, bueno, vamos a decir, tan inteligentes son nuestros funcionarios del MINAN, que han incluido hasta residuos peligrosos en la gestión de residuos municipales. Y entonces, actualmente la 1278 considera como parte de la gestión municipal también los residuos veterinarios. Los residuos veterinarios que son patógenos, que son peligrosos. Está también el manejo de los aceites industriales, que también son peligrosos. Está también los residuos de establecimientos de laboratorios ambientales. Además de los otros residuos, ¿cierto? Los no municipales son los que pertenecen a los sectores, sector industrial, sector salud, etc. Y por su naturaleza, ustedes conocen que tenemos los orgánicos y los orgánicos. Los orgánicos, aquellos que son potecibles, y los inorgánicos, que también tenemos entre los plásticos y papeles, etc. Muy bien. Entonces, los de gestión municipal, ya los había mencionado rápidamente, entonces vamos a decir, los de gestión municipal, los domiciliarios, comerciales, los de actividades que generan de los similares. Las industriales, de las industrias, la de la construcción, demolición y hospitalarios. En este caso, los de construcción de responsabilidad municipal solamente es de residuos de obras menores, y los demás están a cargo del sector vivienda y construcción. Entonces, ¿cómo lo conceptualiza
los residuos del ámbito no municipal dentro del esquema o dentro de la ley 1278. Son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan pues en el desarrollo de las actividades extractivas, productivas o de servicios. Entonces, eso son los residuos que generamos. Entonces, aquí los generadores de residuos del ámbito de gestión no municipal se encuentran obligados a manejar adecuadamente los residuos solo conforme a lo establecido en el artículo 48 y el reglamento de la 1278. O sea, segregar en la fuente de generación y hacer pues implementar una recolección selectiva, un manejo selectivo de los residuos sólidos. Las infraestructuras. El artículo 65 habla de las infraestructuras que debemos tener de residuos. El centro de acopio de los residuos municipales. Normalmente hay un lugar cuando tenemos que hacer un trabajo de recolección, hay un lugar donde hacemos el acopio, ¿no? Tenemos la planta de valorización, las plantas donde se valorizan los residuos reciclables, los residuos reusables, ¿no es cierto? La planta de transferencia, que normalmente se implementa cuando el lugar de disposición final está a más de 20 kilómetros. En el caso de Lima, deberíamos tener varias plantas, varias estaciones de transferencia para que todos los vehículos menores trasladen su carga a un vehículo mayor que se llama madrina y que ahorremos pues los costos de operación y gasto también en lo que es consumo de combustibles, etcétera, ¿no es cierto? Infraestructura de disposición final, actualmente seguimos promoviendo todavía los rellenos sanitarios. Pero creo que lo mejor debería ser los de tratamiento de residuos, tratamiento integral de residuos sólidos, ¿no? Las plantas de tratamiento. Entonces pueden tener otro tipo de instalaciones dependiendo de la realidad que tenga la municipalidad. Bien, entonces, acá hay distintos tipos de residuos que tienen su destino también. Por ejemplo, hablamos aquellos reaprovechables, las telas, el papel, el plástico, el metal, el vidrio, ¿no es cierto? Pasan al proceso de reaprovechamiento hacia el reciclaje. Y entonces, estos terminan en las industrias como materia prima. Pero también tenemos los otros residuos, como por ejemplo el residuo orgánico. Actualmente ya reciclamos. Las municipalidades tenemos las plantas de tratamiento, ¿no es cierto? Los residuos peligrosos que ya mencionamos también, parece que estoy excediéndome la hora, voy a acelerar un poquito. Tenemos las normas técnicas peruanas que han establecido pues los diferentes tipos de recipientes para almacenamiento. Los procesos. Tenemos un proceso de segregación que hay que hacer en la fuente. Hay un barrido de espacios públicos que lo hacen las municipalidades. Hay un proceso de recolección selectiva. En este caso, hay municipalidades que ya tienen horarios diferenciados. El transporte que normalmente se hace hacia el relleno sanitario. El acondicionamiento, la valorización, especialmente de los residuos reaprovechables. La transferencia también, una estación de transferencia cuando así se requiera, pues por la distancia que hay del lugar de disposición final. Tenemos los principios de minimización, la generación en el origen, ¿no es cierto? Minimización, en el cual tenemos que evitar la generación de los residuos sólidos en la fuente de generación. ¿Cómo hacemos entonces? Evitamos primero rechazando todos los elementos cuando vamos hacia el mercado. Primero armamos nuestra lista de compras y compramos solo y únicamente lo necesario, ¿no es cierto? Reducimos también en el proceso de las compras cuando planificamos. Podemos reutilizar todos los tipos de materiales que tenemos, especialmente plásticos, vidrios, metales y el tetrapack o el tetrabric. Podemos valorizar especialmente los residuos orgánicos, los plásticos también, ¿cierto? Y disponemos aquello que no podemos reutilizar, ¿no es cierto? Disposición final de los residuos, hay infraestructuras que corresponde pues la gestión integral. La economía circular considera todo el ciclo de vida de los residuos, es decir, recuperación de los residuos y inclusión en el sistema productivo. Entonces, el principio de valorización que tiene que ver con las actividades productivas
constituyen pues un potencial de recurso económico, la inclusión del material reciclado en la industria, ¿no es cierto? El principio de responsabilidad extendida, aquí hablamos que los fabricantes, los distribuidores, los comercializadores que utilicen productos y envases tienen que hacerlo dentro de los criterios de ecoeficiencia, minimizando la generación de residuos, facilitando el aprovechamiento de los mismos, ¿no? El principio de responsabilidad compartida, y aquí hablamos de la corresponsabilidad social, que requiere la participación conjunta y coordinada de los diferentes actores, especialmente los productores y también los generadores. El principio de protección al ambiente y la salud pública, las medidas que debemos tener de protección a la salud individual y colectiva de las personas en armonía del ejercicio pleno del derecho fundamental en un ambiente equilibrado y adecuado dentro del manejo de los residuos sólidos. Estimular la reducción intensiva de los materiales, esto hay que hacerlo mediante la información, mediante el conocimiento de las normas mismas, debemos evitar. Educación y sensibilización dirigida hacia la población, esto es necesario porque si no, no tendríamos éxito en lo que es el proceso de almacenamiento selectivo y la segregación en la fuente. Promover la investigación. Vamos terminando, maestro, porque nos anuncian ya los tiempos. Tres minutitos, por favor. Todas las instituciones debemos promover la investigación tecnológica. Nosotros, como universidad, hacemos eso en el manejo de los residuos, ¿no? Adoptar medidas de minimización. Sí, efectivamente, hay que adoptar la medida de minimización en todas las fuentes, tanto en las industrias y las casas también. Fomentar la valorización, sobre todo los materiales que recuperamos. Procurar que la gestión de los residuos sólidos contribuya a la lucha contra el cambio climático. Tenemos que evitar la generación, especialmente de los gases del efecto invernadero. Por eso es que luchamos que los rellenos sanitarios ya no tienen que ser, que ahí generamos alta cantidad de metano. Desarrollar tecnologías para el tratamiento de los residuos, establecer sistemas de responsabilidad con el manejo de los residuos desde la generación hasta la disposición final, comprender que la responsabilidad extendida del empresario que producen o importan y comercializan tiene que ser adecuada y consecuente con su principio. Establecer gradualmente la segregación en la fuente. Esto es el espíritu del artículo 34 de la ley 1278. Debe aplicarse, pues, obviamente, en todos los domicilios. Realmente tenemos lo que es disposición final a donde debe llegar los residuos que realmente ya no lo utilizamos. Muy bien, creo que hasta ahí, seguramente algunas preguntas también. No sé si puedo dar pase, por favor, al equipo. Solamente Sí. quería terminar con esta diapositiva. El tema de la ley 3884 sobre el manejo de plásticos, entendiendo de que la situación que tenemos en nuestros mares es muy alto, es muy álgido con el tema de los plásticos. Tenemos una norma en la ley 3884 que gradualmente prohibía pues el uso de los plásticos, pero lamentablemente el tema de pandemia ha hecho que no podamos aplicar esta norma, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debemos tomar conciencia de lo que significa usar los plásticos o disponer inadecuadamente los plásticos. Esta es parte de la realidad que encontramos. Hay peces y aves que están consumiendo microplásticos, pero esto nos está regresando a nosotros mismos porque nosotros también consumimos pescado, ¿no es cierto? Y parte de las imágenes que ustedes ven es por el mal manejo de los plásticos. Eso nada más. Muchísimas gracias por escucharme. Hay algunas alternativas también para usar. En lugar del plástico tenemos las bolsas de tela, las bolsas de otro tipo de materiales, como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Okay. Gracias, doctor Leoncio Sicha Punil, por su ponencia. Y ante eso surge la pregunta, ¿a qué conclusiones llegamos luego de todo lo expuesto? Para eso invitamos al ingeniero Néstor Rodríguez Atocha para que nos comparta las conclusiones. Ingeniero Néstor. Bien, muchas gracias. ¿Se me escuchan? Sí. Sí. Sí, Ok, muchas gracias. Primero, un saludo cordial a todas las autoridades de la Universidad de Vallejo y en especial el programa de formación humanística que he tenido a bien realizar
esta importante e interesante conferencia ambiental, ¿no? Que una excelente ponencia del doctor Leoncio Sichapundí. Bien, dentro de las conclusiones, bueno, tocadas a conclusiones, algunas reflexiones, de acuerdo a la temática presentada, es de que tenemos que entender de que tenemos diferentes tipos de problemas, ¿no? Problemas ambientales y que eso tenemos que solucionarlos. Y ante esta situación, tenemos diferentes tipos de instrumentos y herramientas de gestión, como lo ha mencionado el ponente, ¿no? Y que de pasar de una economía lineal a una economía circular, tenemos que cambiar, ¿no? Y generar ese valor. Y ese cambio se da en cada uno de nosotros, ¿no? Porque antes pensábamos que los recursos nunca se iban a acabar, pero a través de la densidad poblacional y el consumismo, pues vemos que hemos alterado en demasía nuestro ambiente, hemos sobreexplotado nuestros recursos y tenemos que girar a una economía mucho más sostenible, que es la economía lineal, ¿no? Ante la situación y ante ese contexto, es de vital importancia que todos los actores, ¿no? Cuando hablo de actores, debemos decir que todos, que estamos en este grupo de interés, tanto el Estado, instituciones públicas, empresas privadas, colegios, las universidades y en especial la sociedad, que somos todos nosotros, tenemos que generar ese cambio, ¿no? Ese cambio de migrar a una economía que sea mucho más sostenible. Este es el reto que tenemos hoy en día, ¿no? Y por eso tenemos una serie de estrategias, como ya lo ha mencionado el doctor. De este modo, la responsabilidad social y el compromiso de cada uno de nosotros como ejes de desarrollo aumentar la estrategia del aprovechamiento de nuestros recursos y de la generación de los residuos sólidos que en el día a día generamos y que tenemos que hacernos responsables de ellos. Y como un tema de reflexión, algo que me impactó mucho a través de una conferencia mundial que voy a parafrasear el señor José Mujica, ¿no? El expresidente uruguayo, que tenemos que luchar por la felicidad. Dijo lo siguiente: cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama felicidad humana. Entonces todos nosotros tenemos que luchar por nuestra felicidad humana y que eso va a depender de que todos generemos ese cambio. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profesor Néstor Rodríguez. Bien, a continuación tenemos la difusión de la beca Yatay para jóvenes universitarios comprometidos con el cuidado del ambiente. Invitamos a la doctora Carmen Aparcana para que nos cuente al respecto. Doctora. Sí, bueno, primero felicitar la exposición que hemos compartido, que estoy segura es un llamado a la reflexión para ver cuál va a ser nuestro accionar siendo partes también no solo del problema, sino de la solución. Estoy seguro, doctor Sicha, que son muchas las actividades que vamos a desarrollar con los alumnos a raíz de esta llamado a la acción que usted nos ha hecho. Lo felicito y agradezco este desprendimiento en compartir siempre todo lo que se necesite para poder ser parte de la solución y tener el planeta que todos buscamos, ¿no? Como parte de las acciones implementadas para este año, hemos firmado un convenio con la institución Yatay. Yatay es una institución que tiene su sede en España, pero que tiene acciones en toda Latinoamérica. Y parte de las acciones que vamos a desarrollar en conjunto están relacionadas a la preservación del medio ambiente. Tal es así que se ha lanzado la convocatoria de la beca Yatay. ¿En qué consiste esta beca? Esta beca consiste en que se seleccionarán dentro de nuestros estudiantes algunos que van a ser denominados embajadores Yatay, que serán aquellos estudiantes que en coordinación con las diferentes coordinaciones de responsabilidad social de la universidad y como parte de las acciones propuestas por esta institución española, vamos
en conjunto a promover diferentes acciones que tengan el objetivo de poder hacer esta gestión sostenible de nuestro medio ambiente. ¿Quiénes pueden postular a la beca? Pueden postular a la beca todos aquellos estudiantes que tengan una matrícula regular en este semestre que estamos cursando, que tengan un promedio por encima de 16, que ya tengan algunas acciones desarrolladas en bienestar del medio ambiente, pero principalmente que tengan esta vocación de compromiso para desarrollar esas acciones que la preservación de nuestro planeta necesita. ¿Desde cuándo está lanzada la convocatoria? La convocatoria se ha lanzado el 14 de junio y culmina el 14 de julio. Es decir, estamos prácticamente a la mitad de este tiempo en el que ustedes pueden postular. Esta beca, ¿qué beneficios le da a nuestros estudiantes adicionalmente a ser agentes de cambio y ser los líderes que van a gestionar estas acciones en bienestar de nuestro planeta y del medio ambiente en general? Van a ser subvencionados sus pensiones académicas por el semestre 2021-2. Entonces, yo quiero convocar a todos los estudiantes que estén interesados en ser los embajadores y los líderes de este cambio que necesitamos para asegurar no solamente un mañana diferente, sino principalmente un planeta saludable para todos, que puedan postular a la beca Yatay. Y como uno de los beneficios que puedan conseguir será la subvención total de las pensiones que se encuentren dentro del periodo 2021-2. Entonces, ¿cómo pueden postular ustedes? Entran ustedes a la sección de noticias en nuestras redes y ahí pueden encontrar el link en el cual van a encontrar mayor detalle de los requisitos y puedan ustedes postular. Una vez más, felicitar este espacio de interaprendizaje y reflexión gestionado desde la dirección y el programa de formación humanística a través de la asignatura de Cultura Ambiental. Profesora Araceli, para usted, para todo su equipo, un abrazo y un reconocimiento por esta gestión que hacen día a día, motivando a que nuestros estudiantes desde las aulas puedan renovar este compromiso que tanto nuestro país y el mundo necesita. Un abrazo para todos ustedes y esperamos tener muchos embajadores Yatay y principalmente muchos estudiantes vallejianos que demuestren que sí marcamos la diferencia, que sí somos una raza diferente por el compromiso que tenemos con el medio ambiente y esta gestión adecuada que tanto estamos buscando. Un abrazo y que sean muchas jornadas más de trabajo en conjunto. Muchas gracias, doctora Carmen Aparcana. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra conferencia ambiental. Nuestro agradecimiento nuevamente a cada uno de ustedes, estudiantes, personal docente, por haber participado y haber hecho posible que esta actividad como parte de la experiencia curricular haya sido nuevamente para nosotros un éxito. Esperamos que todo lo compartido por nuestro expositor, el doctor Leoncio Sicha, nos lleve a la reflexión, a asumir actitudes positivas hacia nuestro planeta, que es lo más importante y es la intención del curso de Cultura Ambiental. Nuevamente, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias, doctora Carmen Aparcana. Desde la experiencia curricular de Cultura Ambiental renovamos ese compromiso ambiental y seguiremos pues difundiendo y recogiendo todas las expectativas de nuestros estudiantes, embajadores ahora en esta propuesta de Yatay. Ese es nuestro compromiso, una vez más, con nuestra universidad y también por nuestros chicos y nuestro ambiente. Gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos, hasta luego, muchas gracias.